Me presento, soy el doctor Osiris Ochoa del Instituto de Salud Mental. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver el primer tema de la guía de las NHGAP, que es una estrategia que hace la Organización Mundial de la Salud para poder acortar la brecha entre las personas que tienen un problema de salud mental, neurológico o de adicciones y ser visto por los actores principales en esta estrategia, que son los médicos y que somos los médicos, ¿sí?, generales, que realmente tenemos que aprender a entender este tema. Hoy tengo la fortuna de estar aquí con ustedes platicando de este tema que es la depresión. Y es que definitivamente, como ya pudieron ver en temas anteriores, la depresión es un problema de salud mental, pero también es un problema de salud pública. Pero no nada más eso, sino es un problema que nos lleva a una baja funcionalidad. Podemos pensar que la funcionalidad nada más es si el órgano se destruye físicamente o si el órgano no funciona. Y en este caso, el órgano, que es nuestro cerebro, ¿sí?, está mal funcionando. Pero puede ser que mal funcione desde el punto de vista de lo psiquiátrico, pero también puede ser que nada más esté mal funcionando desde el punto de vista de lo adaptativo, de cómo me llevo contigo, cómo me llevo con la familia, cómo me llevo con mis hijos, cómo me llevo con los demás. Entonces, la depresión es un tema que tenemos que realmente abordar de una manera ya no nada más desde un punto de vista de lo clínico y de saber cómo va lo clínico, sino también es una parte de ir entendiendo y poniéndote en los zapatos del otro para entender que el otro está sufriendo un problema de discapacidad y disfuncionalidad psicosocial. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí?, con el panorama breve de la depresión. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a tratar de ver, según lo que dice la guía de la NHGAP, vamos a ver la evaluación por una parte, por otra parte vamos a ver el manejo y luego vamos a continuar con el seguimiento, ¿sí? Esto es importante tratar de entender porque tenemos todo un esquema que tenemos que tratar de entender. Por ejemplo, ¿sí? Primero, la primera pregunta que tenemos que despejar: ¿la persona tiene o no tiene depresión? ¿Hay otra explicación para los síntomas? Descarte posibles problemas físicos, descarte la existencia de antecedentes de manía, descarte, ¿sí?, reacciones normales a sus, permítanme tantito que se me bajó demasiado a una pérdida importante reciente, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ¿sí? Y sobre todo, investigar otros trastornos, tanto mentales, ¿sí?, neurológicos o de consumo de sustancias prioritarios de esta guía NHGAP. Bien, si esto, ¿sí?, lo despejamos, podemos ver esta rayita que nos lleva al manejo. El protocolo de manejo de la depresión. Pero no nada más vamos a ver este protocolo, sino también vamos a ver el protocolo del episodio depresivo con trastorno bipolar, las personas que tienen problemas, por una parte, de depresivos, pero también maníacos, o sea, la bipolaridad tiene estos dos puntos, y grupos especiales de la población, ancianos, ¿sí?, niños y mujeres, ¿sí?, embarazadas. También vamos a ver la intervención psicosocial y las intervenciones farmacológicas, ¿sí? Esto es importante, y posteriormente algo muy importante es el seguimiento, porque desgraciadamente una cosa es que detectemos y sepamos tratar, y otra cosa es de que nuestro paciente se apegue al tratamiento, que este yo creo que es uno de los retos importantes para cualquier clínico en salud mental. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí?, con la evaluación, ¿sí? Manifestaciones comunes de la depresión: múltiples síntomas físicos persistentes sin causas claras. Esto es bien importante porque obviamente cuando llegan a tu consultorio te puedes dar cuenta de que a lo mejor tienen gastritis, o tienen dolores de cabeza, o tienen dolores musculares, o etcétera, etcétera, o se enferman frecuentemente. Lo que tenemos que ver, jóvenes, es de que tenemos que entender que el sufrimiento humano se manifiesta, ¿sí?, somáticamente.
¿Qué quiere decir? El sufrimiento que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Lo que realmente estamos sintiendo, lo podemos llevar a un órgano blanco y este órgano blanco puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo. Y entonces puedes estar enfrente de una persona que tiene tal vez algún problema, ¿sí? Entonces hay que saberlo explorar. Escasa energía, fatiga, alteraciones del sueño, ahorita los vamos a ver, ¿sí? Ya la persona no tiene el ímpetu para ir hacia adelante, tiene mucha fatiga y definitivamente las alteraciones del sueño es algo que hay que explorar siempre, muchachos. Tristeza o estado de ánimo deprimido, persistente o ansiedad. Las personas, sobre todo con ansiedad, muchas personas con ansiedad pueden tener depresión. Hay algunas personas que son ansiosas y no son depresivos. Pero si nosotros vemos que hay una persona con mucha somatización, mucha preocupación, podemos pensar, ¿sí?, que esto nos puede llevar a depresión y entonces hay que explorar y empezar la guía desde este punto. Pérdida del interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Ya la persona no tiene el ímpetu de hacer lo que antes le gustaba. Y entonces, generalmente, esto nos vamos a ir encontrando frecuentemente. Bien, entonces, aquí tenemos que dejar, después de que presuntamente esta persona puede tener depresión, por ejemplo, una persona, a mí me gusta decir esto porque es para mí algo muy importante, un hombre, ¿sí?, que generalmente es una persona muy irritable, puede tener depresión. O una persona que dice, yo soy de carácter difícil y siempre está irritable, ¿sí? Aguas, es una persona que está viviendo mucha frustración, no le están yendo bien las cosas en su casa, en su familia o en otras partes. Por favor, exploren depresión en el hombre. Generalmente el hombre va a llegar a tu consultorio, lo que va a querer es de que le resuelvas el problema físico, ¿sí? Y va a pensar que nada más es eso, pero a final de cuentas ustedes pueden integrar el diagnóstico de depresión, ¿sí? La primera pregunta que tenemos que pensar, ¿tiene la persona depresión? ¿Ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas básicos de la depresión durante al menos 2 semanas? Bien, entonces lo que tenemos que preguntarnos entonces es estado de ánimo deprimido persistente. La persona no tiene el ímpetu para seguir adelante, las cosas ya no le fascinan, se la pasa todo el tiempo irritable, con una cara así de disconfort importante. Y esto, jóvenes, no hay otra cosa más que quererlo explorar. Desgraciadamente, a veces en la medicina que muchos de nosotros aprendimos, no podíamos explorar o no nos enseñaron a explorar la parte emocional porque se pensaba antes que no era importante, pero la parte importante de la parte emocional es importante, ver sus motivaciones, si le gusta o no le gusta estar vivo, si le gusta estar haciendo las cosas, pero si la persona tú la ves que no está teniendo este ímpetu para buscar lo que le gusta, muy probablemente es depresión. Pero entonces tendríamos que preguntarnos si en estas 2 últimas semanas, ¿sí?, hay una marcada disminución del interés en el placer en realizar actividades antes disfrutadas. No nada más es un estado de ánimo decaído, sino que ya no tiene ganas de hacer lo que antes le gustaba. Ir a caminar, sacar al perro, platicar con la esposa, ir al cine, etcétera, etcétera. Ya no le está gustando. Si no tiene esa, no pienses, por favor, que es depresión. Es imposible que sea depresión. Y entonces vaya al módulo otros, ¿sí? Este módulo también viene en las NH-GAP y bueno, posiblemente él tenga otra cosa. Entonces, pero si esta persona tiene esto, por favor, continúa. Continúa porque tienes que seguir a la siguiente pregunta. ¿Tiene o tuvo la persona varios de los otros síntomas siguientes durante al menos 2 semanas? Y entonces, antecedentes de sueño o dormir demasiado. Cuando una persona no puede dormir porque está ansiosa, ¿sí?, tiene insomnio. Sí, la ansiedad empieza así, con insomnio, ¿sí? Vuelvo a decir, no todas las personas que tienen ansiedad tienen depresión. Pero si la persona tiene insomnio, hay que tratar de seguir, ¿sí?, viendo todos los demás, los dos anteriores síntomas, más huele a depresión.
¿sí? A pesar de que tenga insomnio. Generalmente la depresión, ¿sí? Ya cuando está bien instalada, es una persona que se duerme, pero se levanta por la madrugada a las 3 de la mañana y ya no puede volver a dormir. Entonces, o la persona no puede dormir o duerme de más. Entonces, bueno, el sueño es importante siempre, por favor, ¿sí? Es uno de los factores de bienestar, de salud mental muy importante. Cambios significativos en el apetito o el peso. La persona aumenta o disminuye de peso, aumenta o disminuye su apetito. Esto también es importante. Creencia de que carece de méritos o de una culpabilidad excesiva. Esto es algo bien importante tratar de entender, porque las personas con depresión sienten que no son importantes en su familia, que no caben en su familia o que no les importa si les pasa algo. Esto es bien importante porque los deprimidos también son muy pesados para la familia. Ya la familia les echa porras y estos no se alivianan, no se sienten queridos realmente. Estos realmente todo el tiempo están pensando en que no vale en su familia. Entonces, bueno, fatiga o pérdida de energía. Definitivamente, la depresión es una de las cosas más cansadas que pueden encontrarse. Las personas realmente no quieren hacer nada, tienen mucha fatiga la mayor parte del tiempo, ¿sí? Disminución de la concentración, las personas no pueden dirigir voluntariamente, ¿sí? Hacia un objetivo lo que quieren. Esto también los hace disfuncionalizar mucho, sobre todo en el trabajo, ¿sí? Indecisión, no toman decisiones. Permiten que las demás personas tomen decisiones en lugar de él o simplemente no pueden tomar decisiones. Agitación observable o inquietud física. Esta inquietud es diferente a la que vemos en la bipolaridad, ahorita lo vamos a ver, pero estas personas se sienten agitadas, ansiosas todo el tiempo, andan moviendo las piernas, están enfrente de ti y están moviendo las piernas, parece como si algo les apurara. Por favor, tomen en cuenta eso. Habla o se mueve más lentamente de lo usual o simplemente tiene todo lo contrario, está pasiva, casi no se mueve, ¿sí? Desesperanza. La desesperanza es este sentimiento que surge a través de que haga lo que yo haga, las cosas no me van a salir. Ya es una frustración muy importante, pero ya ni siquiera con las ganas de la frustración, sobre todo es enojo. Por ejemplo, los hombres, en los varones y en los jóvenes, ¿sí? La agresividad muy fuerte tiene que ver mucho con depresión, ¿sí? Pero ya aquí la persona, la desesperanza ya ya para qué me enojo, haga lo que haga, no me van a salir las cosas. Cuando veas a alguien con eso, es muy probablemente depresión, ¿sí? Pensamiento o acto suicida. Cuando una persona tiene desesperanza, ¿sí? Hay que preguntarle siempre, oiga, ¿usted ha pensado en algún momento que sería mejor ya no seguir viviendo? Esta pregunta, para la persona que no tiene depresión y que nunca le ha pasado por la mente el suicidio, hasta se va a sacar de donde te va a decir, no, doctor, para nada, no, para nada. Pero la persona que realmente lo ha pensado y se ha desesperanzado, esta persona va a decir, sí, doctor, sí lo he pensado. Y entonces, a lo mejor aquí necesita saltar, ¿sí? A ir a ver el tratamiento sobre suicidio. Y hay que explorar más sobre el suicidio. Porque, bueno, pues es el desenlace fatal de una depresión. No nada más las personas que se suicidan están deprimidas, también la psicosis, esquizofrenia y otras personas pueden tender a la depresión, o la ansiedad también te puede llevar a intentos suicidas. Si no tiene esto, muchachos, imposible que sea depresión. Así, descarten depresión. Por favor, váyanse al módulo otros, ¿sí? Pero si te dice él que sí, bueno, entonces, tiene la persona considerables dificultades en el funcionamiento diario, en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo,
¿Sí? Esto es bien importante, por favor, no lo dejen de ver. Gran parte de lo que vemos en la Organización Mundial de la Salud es que realmente este grave problema que pasa a veces por enfrente de nosotros y a veces no lo hemos visto, ¿sí? Es porque lo tenemos que explorar, porque realmente es muy disfuncional. Y entonces a nuestro paciente hay que preguntarle, oye, ¿cómo te llevas con tus papás? Oye, ¿cómo te ha ido en la escuela? Oye, tienes amigos? ¿Tienes novia? Oiga, señor, ¿cómo se lleva con su esposo? ¿Con su esposa? ¿Cómo se lleva con sus hijos? ¿En el trabajo cómo está? ¿Sí? Esto es bien importante verlo. Si la persona no tiene disfuncionalidad psicosocial, ¿sí? A lo mejor trae ideas, sí, depresivas, pero no es depresión, ¿sí? Y entonces, no, ¿sí? Si no tiene disfuncionalidad psicosocial, ¿qué creen? No es depresión. Sí, a lo mejor sí, le tendríamos que recomendar que fuera con un psicólogo, pero no lo tienes que tratar por depresión, ¿sí? Es imposible que sea depresión. Vaya al módulo otros. Pero si esta persona te dice que sí, considere la posible existencia de depresión. Consejo clínico. Una persona con depresión puede tener síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones. Los delirios generalmente son delirios de grandeza, delirios de significación. Los de grandeza es de que yo soy muy importante en esta vida, o de que la Virgen me habla o Dios me habla. Aguas, la depresión puede llegar con este tipo de delirios, ¿sí? Pero también alucinaciones, ven cosas o escuchan generalmente cosas que no existen, sobre todo porque ya hay una disfuncionalidad a nivel, ¿sí?, de neuronal, de los neurotransmisores, que hace que algunas partes del cerebro funcionen un poco más rápido y entonces la persona ya no puede, ¿sí?, ver la realidad de lo que realmente está viendo y entonces empiezan a ver cosas. Bien, si están presentes estos síntomas, se debe adaptar el tratamiento para la depresión. Consulte a un especialista. La depresión puede tener, sí, entonces, psicosis o alucinación. Si bien es cierto, no es la psicosis en donde realmente él te dice un discurso que ya lo verán en psicosis, un discurso fantasioso. No, él está aquí en la realidad, pero sí ve cosas a veces, o escucha cosas, o tiene delirios de persecución o delirios de grandeza, que las demás personas le quieren hacer daño. Aguas. Bueno, tengan en cuenta eso, muchachos, ¿sí? Que también es importante, ¿sí? Y sobre todo, aquí hay que consultar al especialista, porque también puede ser que la persona, ¿sí?, tenga otra entidad clínica, ¿sí?, como la psicosis, que la van a ver en el siguiente módulo. Pero es importante también, ¿sí?, hacer el diagnóstico de depresión con psicosis. Bien, entonces, si ya tuvo una disfuncionalidad y tuvo todos los síntomas anteriores, ¿qué creen? Pues entonces, considerar la posible existencia de depresión. Todavía tenemos algunos puntos importantes. ¿Hay otras explicaciones posibles de los síntomas? Es una enfermedad física que puede asemejarse a la depresión o exacerbarla. Hay mucha comorbilidad. Hay muchas entidades clínicas que nos pueden llevar a un posible diagnóstico de depresión, pero secundario a un problema biológico. Hay signos y síntomas que sugieren la presencia de anemia, desnutrición, hipotiroidismo. Aguas, el hipotiroidismo es muy frecuente. O, por ejemplo, a hombres que se acercan a los 50 años, un poquito antes, un poquito después, la baja de la testosterona también te puede llevar a padecer depresión. Entonces, alteraciones en el estado de ánimo por el consumo de sustancias. Las sustancias definitivamente, sí, sea marihuana, sea cocaína, todas, en el síndrome de abstinencia, te pueden llevar a un estado amotivacional que parece depresión, ¿sí? Y entonces siempre hay que preguntar, oiga, ¿usted consume alguna cosa? Hay veces que hay personas que son adictas al café, porque son personas que es lo único que los hace más o menos funcionar.
Pero entonces detrás del café hay que ver si hay una depresión, ¿sí? Con todos los síntomas anteriores. Efectos secundarios del medicamentos, por ejemplo, alteraciones del estado de ánimo por el consumo de esteroides, o por ejemplo en los ancianos que están tomando antihipertensivos, ¿sí? Que alteran el sistema nervioso central, aumentan el sistema parasimpático, más bien, sí, el parasimpático, y entonces las personas tienden a estar más dormidas que despiertas. Hay que estar muy pendientes de esto, muchachos, ¿sí? Porque pudiera parecer depresión y no es depresión, sino es un efecto secundario a lo que está sucediendo en la vida de esta persona. La historia clínica es importantísima, entonces. Hay que tratar de ver sueño, alimentación, ¿sí? Como ya pueden ustedes ver, hay que ver cómo la persona se está adaptando, porque la funcionalidad de este órgano es importantísimo, el órgano del cerebro, ¿sí? Es importantísima. Y a veces no le hemos puesto tanta atención, pero a partir de aquí podemos producir ansiedad y la ansiedad o la depresión hacen que se creen los químicos que cambien tu medio interno de tu cuerpo y te produzcan enfermedad. Entonces, detrás de tus enfermedades, de estas que todos los días ves, hay que buscar también depresión, por favor, ¿sí? Porque, bueno, desgraciadamente hay veces que no lo vemos y hay veces que la gente reprime, no quiere darse cuenta de esto. Desgraciadamente te vas a encontrar con esto. Y a veces nosotros como clínicos, porque a mí me pasó como médico general, hay veces que uno no se siente a veces tan capaz, ¿sí? De ver esto porque se le hace peligroso. Y sí es cierto, ¿sí? Pero entonces tienes que tener en cuenta de que también el sufrimiento viene a través de un problema que es en el funcionamiento psicosocial de este cerebro, ¿sí? Que a lo mejor no es una depresión profunda, ¿sí? Una depresión mayor o una depresión, ¿sí? Que lo lleve al suicidio o una depresión que lo discapacite mucho, pero está empezando con una depresión leve o una depresión moderada. Entonces, por favor, exploren porque realmente detrás de las enfermedades hay mucho sufrimiento psíquico, emocional. Bien, y muy baja a veces funcionalidad psicosocial. Yo cuando tengo que ver personas que han vivido violencia, ¿sí? Cuando ellos empiezan a poder llevarse bien con su esposa o llevarse bien con sus hijos, empiezan a salir sobre todo de la depresión leve y moderada, que es lo que yo trato más en la terapia psicológica. Pero es importante que ustedes lo vean, por favor. Traten la enfermedad física. Si determinan que posiblemente sea tiroides o una baja ¿cómo se llama?, de testosterona o alguna otra entidad, por favor, explórenla y trátenla. Traten de ver si eso revierte, ¿sí?, los síntomas de depresión. ¿Persisten los síntomas depresivos después del tratamiento? No, no necesita ningún tratamiento. Ahí se resuelve el problema. Pero si la persona continúa con síntomas depresivos, ¿sí?, pues entonces hay que seguir. A lo mejor, entonces hay que descartar la comorbilidad, ¿sí?, para, ¿sí?, seguir en la guía. Hay que, por favor, también tratar de encontrar esta pregunta, ¿sí? ¿Hay antecedentes de manía? ¿Qué es la manía? Bien, vamos a tratar de ver los signos y síntomas. Se han presentado simultáneamente varios de los siguientes síntomas con una duración de al menos una semana o con una gravedad suficiente para, fíjense, interferir considerablemente en el trabajo o las actividades sociales o para requerir hospitalización o reclusión. Bien, ¿qué es la manía? La manía es un sobresalto importante, ¿sí? Vamos a ver. Elevación del estado de ánimo o irritabilidad. O la persona se siente que es muy importante y su manejo de emociones y su flujo de pensamiento es muy grande. Y entonces déjeme le explico, doctor, que esto y esto y esto y esto, y es que yo tengo muchas cosas que hacer y hasta habla rápido. Y entonces la persona puede tener esta manía o ser muy irritable. No, yo me enojo por cualquier cosa, doctor. No, la verdad es de que puede tener estos dos puntos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la irritabilidad de una persona, ¿sí?, con depresión? Es una persona que generalmente es muy reactiva en el momento.
Después de que le pregunta a alguien, responde fuerte, responde de una manera muy grosera y agresiva. Esa nos puede llevar a un entendimiento de que es una persona, ¿sí?, que tiene, ¿sí?, una irritabilidad y agresividad por depresión. Pero no, el maníaco está todo el tiempo enojado y no sabe por qué. Está muy irritable todo el tiempo, le irrita todo. ¿Sí? Aguas, ¿sí? Disminución de la necesidad de sueño. Las personas no pueden dormir, dicen, no necesito yo dormir tanto. ¿Cuánto duerme? 4 horas. ¿Y no necesito dormir más? No, no siento que necesite dormir más. Mayor actividad, sentimiento de mayor energía, la persona habla demasiado o con gran rapidez. Entonces, hablan rápido, su flujo de pensamiento es rapidísimo, ¿sí? Comportamientos impulsivos o imprudentes, como gastos de dinero excesivos, toma de decisiones importantes sin reflexionar y cometer indiscreciones sexuales. Estas personas definitivamente todo lo exteriorizan, su pensamiento, no pueden tranquilizarse para pensar, no, todo lo dicen, y su flujo de pensamiento es rapidísimo. Pérdida de las inhibiciones sociales normales, que da lugar a comportamientos inapropiados, o sea, realmente él se siente tan importante, incluso más importante que las demás personas. Se distrae fácilmente, no puede poner atención. A veces las personas no le entienden porque habla demasiado rápido o porque dice nada más fragmentos de lo que está pensando y no dice hiladamente lo que quiere decir de una forma ordenada. Muestra una autoestima excesiva sin una justificación real. Entonces, esta persona, como se podrán dar cuenta, lo lleva a una disfunción importantísima que nos lleva, sí, a actividades sociales, problemas para tener actividades sociales normales, sí, y que muy probablemente en algunos casos necesitaron hospitalizarlo o aislarlo, recluirlo. Si la persona tiene esto, muchachos, muy probablemente sí es una depresión, pero bipolar. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está pasando por el periodo maníaco de la bipolaridad. La bipolaridad se caracteriza por esto, ¿no? Por un estado maníaco, así la persona muy irritable o sintiéndose demasiado, con un ánimo demasiado grande, ¿sí? Y luego de repente se deprime como para decir, ya no quiero vivir. Entonces, aguas, porque esta persona muy probablemente tenga un problema bipolar. Es posible que sea un episodio depresivo en un trastorno bipolar. Te va a llegar en el estado depresivo, pero si exploras esto y encuentras esto, es muy probablemente bipolaridad y definitivamente, muchachos, ¿sí? Yo les recomiendo que si pueden, mejor se lo pasen a un especialista o pregunten a un especialista cómo tratarlo, porque sí vamos a dar la forma en cómo tratarlo, porque hay algunos contextos donde no hay psiquiatras, ¿sí? Entonces, las personas con estado depresivo en el trastorno bipolar corren el riesgo de padecer manía. El tratamiento es diferente del usado para la depresión. Se debe aplicar el protocolo 2. Ahorita vamos a llegar al protocolo 2, que es el de bipolaridad. Y una de las cosas es de que si le estábamos dando fluoxetina o algún otro antidepresivo, hay que quitarlo y empezar a dar otros medicamentos, ¿sí? Como el litio, carbamazepina, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y también se los van a explicar también, ¿sí?, los psiquiatras, cómo se hace este seguimiento de tratamiento. Pero es importante determinar esto, muchachos, porque si una persona tiene, sí, un antidepresivo, por ejemplo, en estado bipolar, la persona, sí, puede tender a el suicidio. Entonces, es importante determinar esto. Bien, vaya al paso 3 y luego al protocolo 2. Ahorita vamos a ir al paso 3 y al protocolo 2, ya se los adelanté. ¿Ha sufrido? Otra pregunta, ¿sí? Si la persona no tiene manía, muchachos, si tiene todos los síntomas de depresión, si ya descartamos que tiene comorbilidad, ¿sí? Y la persona, sí, dice, no tiene manía, entonces
ha sufrido una pérdida importante, por ejemplo, un duelo por el fallecimiento de un allegado dentro de los 6 últimos meses, si estamos ante este episodio de que realmente ha tenido una pérdida, se murió su mamá, se murió su papá, se murió su esposa, su novia, no lo sé, ¿sí? Dentro de los primeros 6 meses hay que ver si es un duelo, ¿sí? Todavía hay una tristeza porque todavía lo sigue recordando, pero no, ¿sí? Y tiene todos estos síntomas. Bueno, si es un duelo, puede ser ya un duelo patológico que nos pueda llevar a lo mejor, ¿sí? A pensar en depresión. Y si tú integras todos estos signos, o todo esto que hemos estado explorando, ¿sí? Si tienen palomita, pues entonces a lo mejor sí hay que darle, ¿sí? Contención psicosocial por medio de psicólogo, ¿sí? Porque tal vez lo que tengamos que hacer es ayudarlo a hacer el duelo, ¿sí? Y no tanto una depresión, tal vez sea una depresión leve o moderada. Hay que darle tratamiento. Sí, hay que pescarlo y hay que ayudarle. Esa persona está en un sufrimiento. ¿Sí? Bien, es probable que sea depresión. Si no tiene esto, si no tiene una pérdida próxima dentro de los 6 meses anteriores, pues puede ser, o que a lo mejor haya tenido una pérdida durante más tiempo, pues ya realmente la persona tiene todo esto, pues es una depresión, ¿sí? Y entonces hay que empezar a ver. Vaya al paso 3 y luego al protocolo 1. Ahorita los vamos a ver, el paso 3, hay que tratarlo por depresión. Están presentes algunos de los siguientes síntomas. Idea suicida. Si es idea suicida, hay que pasar al módulo de suicidio, ¿sí? Creencia de que carece de méritos. También es importante tratar de ver si la persona se siente muy culpable o si realmente es una persona que dice, pues haga lo que haga, no es importante para mi familia. Síntomas psicóticos. La persona, ya vimos los síntomas psicóticos, delirios de persecución, delirios de grandeza, ¿sí? La psicosis quiere decir no está dentro de la realidad, ¿sí? Habla o se mueve más lentamente de lo normal, ¿sí? Entonces, si tenemos esto, muchachos, es probable que sea depresión. Si no tenemos esto, ¿tiene la persona antecedentes de depresión? Si hay antecedentes familiares de alguien que esté recibiendo, ¿sí? Medicación antidepresiva o que tenga muchos de los síntomas, ¿sí? Que nosotros no, pues sabe que mi esposa, ¿cómo se llama? Mi mamá era así, era muy depresiva. Si tenemos estos antecedentes, ¿sí? Entonces tenemos que probablemente pensar en depresión, ¿sí? Aunque no tenga ideas suicidas, por ejemplo. Aunque no tenga ideas psicóticas, ¿sí? Aunque no se mueva lentamente. Pero hay, desgraciadamente, una penetrancia importante genética, ¿sí? De predisposición, ¿sí? Familiar, ¿sí? A las siguientes generaciones de depresión. Desgraciadamente, entonces, y esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro, ¿sí? De las personas anteriormente y cómo las generaciones posteriores les funciona el cerebro. Entonces, si no lo tiene, no aplique el tratamiento para la depresión, vaya a introducción otro, ¿sí? Si no tiene esto, si no encuentras esto, a lo mejor puede tener una depresión leve o moderada. Y entonces a lo mejor pudiéramos pensar en otro diagnóstico, ¿sí? Pero si no, bueno, pues hay que ofrecerle la orientación psicosocial o que vaya con un psicólogo. Es posible que sea depresión si la persona dice que tiene todos estos, más los siguientes o anteriores síntomas. Hay que descartar, muchachos, la depresión siempre va acompañando muchas enfermedades que ustedes van a ver. Pero también hay trastornos, sí, como que la depresión, como por ejemplo otros trastornos mentales, otros trastornos neurológicos o de consumo de sustancias prioritarios, sí, que también pueden tener depresión. Casi la depresión es como el ente ¿cómo se llama? Que se junta
con otras comorbilidades, ¿sí? O que realmente también se junta con problemas de adaptación psicosocial. Bien, disculpen por estar haciendo esta repetición, espero que les sirva, porque realmente es importante tratar de ser sensibles. A veces no nos ponemos a pensar que detrás de una persona, de una historia clínica, de una historia de un ser humano, hay alguien que podemos, sí, poder abrazar, sí, contener, acompañar en su tratamiento y luego soltarlos, sí, quitándose este problema que es un problema biológico y que es una enfermedad, que se llama depresión. ¿Sí? Si hay riesgos inminentes de suicidio, evalúe y aplique el tratamiento antes de continuar y vaya al suicidio. Si la persona está en riesgo y se va a suicidar o tiene ideas suicidas, esto es bien importante, ya lo van a ver en suicidio. Pero si la persona dice, sí, doctor, yo he pensado que ya no vale la pena vivir, porque le preguntaste, ¿sí? Entonces ahí agárrate, oiga, y lo ha pensado, y lo ha deseado, y lo ha planeado, ya lo verán en suicidio. Pero si la persona ya está pensando en que no vale la pena vivir, por favor, sáltense a suicidio, para descartar la inminencia del suicidio, ¿sí? Bien. Pero entonces hay que descartar otros trastornos mentales, neurológicos o de consumo de sustancias. Investigue si existen trastornos concurrentes conforme al esquema principal de las guías NH, MH-GAP. Vaya a esquema principal, ¿sí? Y entonces trata de entender si la persona está en psicosis o en qué otro estado pudiera estar, ¿sí? Que lo pudiera llevar a depresión. Las personas con depresión corren un mayor peligro de sufrir la mayoría de los restantes trastornos, tanto mentales, neurológicos o por consumo de sustancias. Muy importante, muchachos, el consumo de sustancias. Hay que ser un ambiente afable, tranquilo, en donde la otra persona te pueda tener confianza para preguntarle, oiga, de veras, ¿y usted no consume alguna cosa? ¿Algún medicamento o alguna droga? Es importante explorarlo. Evalúe al paciente para detectar trastornos por el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Vaya al protocolo 1. Bien. Ya, la persona nos dijo que tiene depresión. Este es parte del problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Bien, el tratamiento es bien importante. Al principio lo que nosotros tenemos que quitar es el estigma. Acuérdense, el problema en México del suicidio y de la depresión es de que las personas no quieren sentir que están locas y tienen mucha vergüenza de decir que tienen problemas en su familia o tienen problemas en su trabajo, ¿sí? Y entonces aquí, doctor, pues nada más trabajando, ¿no? Si ya una persona nada más la ves en sobrevivencia, hay que ver si tiene un problema de depresión, ¿sí? Y entonces, ¿cómo manejar? En el protocolo 1 es netamente la persona tiene depresión, a lo mejor tiene ciertos, puede tener manía y entonces hay que hablar con el psiquiatra, ¿sí? Para ver si es un, ¿cómo se llama? O algo psicótico. La depresión junto con la psicosis puede venir junta o simplemente tiene depresión. Y entonces proporcione psicoeducación a las personas y a sus cuidadores. Psicoeducación no es otra cosa más que entiendo que usted está pasando por un problema de salud mental importante, mucha gente lo padece, ¿sí? Gracias por estar aquí y compartirme todas estas cosas que le he preguntado, que yo sé que a lo mejor no las ha compartido con nadie. Esta psicoeducación es poder abrir los brazos. Más adelante te vienen bastantes tips donde tú puedes contener a esta persona, ¿sí? Te podemos ayudar si tú gustas, ¿sí? Y te podemos orientar para que te sientas mucho mejor, ¿sí? Porque realmente sé que ahorita estás sufriendo. Entonces, esto es importante como psicólogos, como médicos, como trabajadores sociales, como enfermeros, ¿sí? Que lo sepas. Porque realmente a lo mejor es la única oportunidad que tenemos, ¿sí? A lo mejor eres enfermero y lo estás escuchando, esto, y es la única manera en cómo lo puedes detectar y estar enfrente de esta persona para poder contenerla. Entonces,
Promueve el funcionamiento, definitivamente en segundo lugar, reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. Es importante, ¿sí?, que el estrés vaya bajando. Hay que ver que la persona pueda dormir, que la persona pueda mejorar sus entornos funcionales, tanto en su familia como en sus entornos de trabajo, ¿sí?, que son los más importantes. No quiere decir que no haya otros, pero es importante. Y entonces aquí el hacer uso de la psicología de los profesionales psicólogos es importantísimo, porque ellos, sí, te pueden orientar y pueden orientar a tu paciente a mejorar esta funcionalidad, ¿sí? Y entonces los apoyos sociales, con quién te puedes llevar mejor, tu familia. Hay que tratar de hacer una red alrededor de esta persona, ¿sí?, para que esta persona mejore su funcionalidad social, ¿sí? Bien. Promueva el funcionamiento adecuado de las actividades diarias y en la vida de la comunidad. ¿Qué te gustaba hacer? Pues me gustaba hacer ejercicio, leer, oír música. Pues bueno, ir con él, ir acompañándolo, después de contenerlo psicosocialmente, decirle: nosotros te podemos ayudar, te podemos acompañar, o te podemos decir si realmente es un problema depresivo muy fuerte, ¿sí?, con manías, con psicosis, ¿sí?, pues bueno, te podemos decir a dónde puedes ir, pero es tratar de esta parte humana de abrazar a la persona y acompañarla, de contener su sufrimiento en ese momento, ¿sí? Y entonces invitarla a que haga las cosas que antes le gustaba hacer. Es importantísimo esto, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, en la terapia psicológica grupal de hombres que han ejercido violencia, cuando ellos empiezan a llevarse bien con sus hijos o con su esposa, híjole, cambian de una manera impresionante, empiezan a salir de la depresión, sobre todo cuando es leve y moderada. Aguas con la depresión, ¿sí?, grave, porque la depresión grave ya necesita medicamento. Bueno, ya se los dirá el psiquiatra en el módulo precedente a este. Considere la administración de antidepresivos, sobre todo si la persona realmente tiene disfuncionalidades muy importantes, no puede dormir, ya hay muy poca motivación, sí, aunque le digamos ánimo, tiene que salir a caminar 15 minutos y realmente no lo hace. Sí, a lo mejor sí estamos ante una depresión que es mucho más profunda de lo que pensamos, y entonces hay que empezar con el medicamento a cambiar el medio ambiente de este cerebro para que empiece a funcionar la neurona de otra manera, ¿sí? Y empezamos a revertir, ¿sí?, los problemas de depresión, ¿sí? Que como ya lo podrán ver, las personas con depresión ya su cerebro ya funciona así genéticamente y hay que revertir, ¿sí?, cómo funciona. Bien, se trata, si es factible, considere la derivación del paciente para que reciba algunos de los siguientes tratamientos psicológicos breves: activación conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, orientación para la resolución de problemas. Mándalo a psicología. En otras palabras, y en resumen, es importante que él empiece a tratar de entender y ponerle palabras a su sufrimiento. Detrás de todo esto hay muchas cosas que ellos tienen que decir: sentimientos desde impotencia, insignificancia, sentirse heridos, abandonados, insignificantes, avergonzados. Hay muchas cosas que solamente en psicología se pueden, ¿sí?, empezar a sacar. Obviamente el medicamento también hay que ponernos a pensar si esta persona está disfuncionalizando mucho, tanto el medicamento como lo psicológico. No traten los síntomas con tratamientos ineficaces, por ejemplo, inyecciones de vitaminas, por favor, no. Si bien es cierto, el efecto placebo puede servir en algunos contextos, sí, con esto va a mejorar. En depresiones, sobre todo leves y moderadas, tal vez puede servir.
¿sí? Y el efecto placebo puede servir, pero definitivamente trata de no hacerlo, ¿sí? Efectúe un seguimiento periódico. Esto es importantísimo, porque una vez que hayas puesto en orden y que tú ya hayas diagnosticado y que te hayas puesto a platicar sensiblemente con tu paciente y lleguen a un acuerdo en donde podría usted caminar 15 minutos diariamente o cada tercer día o sacar a su perro. Cuando tú llegues a esto, ¿sí? Definitivamente eso no quiere decir que lo vayan a hacer, ¿sí? Entonces, aquí mucho cuidado, muchachos. Hay que, por favor, ¿sí? ¿Sí? Seguirlo, sobre todo las 3 primeras semanas, ¿sí? Los primeros 6 meses, hay que seguirlos directamente, porque si no los vas a perder, ¿sí? Bien. El otro protocolo es cuando ya hay una persona que te llega a tu consultorio deprimido, ¿sí? A lo mejor hasta con ganas de morir, a lo mejor ya con todos estos síntomas sin ganas de morir, pero en un periodo depresivo, pero con también con antecedentes de manía. ¿Se acuerdan de esta? De muy irritable y todo el tiempo está irritable o está con un ánimo así muy grande y sintiéndose que es importantísimo. ¿Sí? Si tiene estos antecedentes, pues entonces muy probablemente tiene bipolaridad y entonces la bipolaridad se trata de otra manera. Consulte a un especialista, definitivamente. Si tienes a un especialista, por favor, consúltalo. Si no dispone de inmediato de un especialista, continúa el tratamiento para la depresión, protocolo 1. Sin embargo, nunca recete antidepresivos solos sin un estabilizador del estado de ánimo como el litio, y cuidado con el litio, puedes iniciarlo, pero realmente el litio puede ser muy tóxico y puede morirse la persona. Entonces también hay que ver quién le va a dar el litio, ¿sí? Y cómo él va a tomar el litio, porque si se toma además de litio se puede matar, ¿sí? La carbamazepina es otro de los medicamentos, ¿sí? Que podemos dar como estabilizadores, como no dispara la neurona baja el potencial de acción y entonces ellos enlentecen un poco su reactividad emocional y entonces lo sacamos del estado maníaco, ¿sí? O el valproato que también hace lo mismo, porque los antidepresivos pueden conducir a la manía en personas con trastornos bipolares. Si realmente la persona realmente tiene problemas de psicosis importante, ve al módulo de psicosis. O sea, ya la persona está fuera de la realidad. Pero esa es una entidad clínica donde la persona realmente llega a tu consultorio con alucinaciones o con delirios muy permanentes y no lo sacas de ahí. Realmente no tiene base en la realidad. ¿Sí? Bueno, si eso tiene, entonces, por favor, salta a psicosis. Si se presentan síntomas de manía, dígale a la persona o a los cuidadores que suspendan de inmediato el antidepresivo y regresen para recibir ayuda. Si la persona está en su casa tranquilamente, está empezando a recibir el antidepresivo y empieza a sentirse y empieza a ser imprudente y aguas, la persona está muy probablemente en manía. Entonces hay que quitarse el antidepresivo y llevarlo otra vez contigo para que lo puedas orientar. Definitivamente no es lo mismo darle el antidepresivo a una mujer que está en el primer trimestre de gestación. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que dar apoyo psicosocial. Si la persona no sale, pues entonces hay que tratar de ver la guía, porque se da el antidepresivo, ¿sí? De cierta manera a dosis, sí, efectivas, pero las más bajas, sí, para que no tenga efectos teratogénicos. Sí, por otra parte también en los jóvenes o en los ancianos, sí, hay todo este protocolo donde uno tiene que entender, sí, que bueno, son entidades que las tenemos que tratar de distinta forma, sí, pero por ejemplo, las personas con demencia tienden mucho a la depresión y entonces a lo mejor también hay que pensar en otras cosas en estos pacientes. Los jóvenes, como ya lo había dicho, pueden tener todos estos síntomas, pero sobre todo tienden mucho a ser muy irritables.
Entonces, aguas, esto también nos puede llevar a tratar de entender si la persona o la manejamos con puro manejo psicosocial, psicólogo, ¿sí? Que venga constantemente cada 3 semanas, ¿sí? Al principio, luego después lo vamos espaciando a un mes, ¿sí? Hay que seguirlo y hay que ver cómo te has estado, cómo te has sentido, cómo te ha ido con el tratamiento psicológico. Si la persona vemos que no está empezando a revertir su problema, entonces necesitamos muy probablemente sí continuar con medicamentos antidepresivos. Bien. Sobre todo la fluoxetina es la que se recomienda. Entonces, definitivamente, muchachos, aquí hay las intervenciones psicosociales, ¿sí? Hay que reducir el estrés, aquí te dicen cómo, sí, ya les dije cómo más o menos reducir el estrés, aquí las guías te van diciendo más sobre esto, promueva el funcionamiento adecuado de las actividades diarias y de la vida cotidiana, hacer ejercicio, si te gustaba sacar al perro, si te gustaba escuchar música, si te gustaba convivir con cierto amigo, ir a visitarlo, ¿sí? Hay que hacer un plan. Hay que sentarse y hay que tener la paciencia para ir diciendo, oye, ¿y por qué? Y con fulano de tal antes te la pasabas muy bien, ¿y desde hace cuánto que no lo vas a visitar? ¿Y por qué no haces un plan y hablas y dices, oye, vamos a tomarnos un café? O sea, tienes que ir junto con él construyendo su propio tratamiento. Bien, sobre todo su tratamiento psicosocial. Tratamientos psicológicos breves para la depresión. Aquí, bueno, se recomiendan algunos, pero yo te recomiendo que si tienes en tu entorno psicólogos que hagan dinámicas de grupo para depresión, muy bien, insértalo ahí. Si no, mándalo con un psicólogo, ¿sí? Que es importante, sí, que empiece un tratamiento psicológico. Definitivamente las intervenciones farmacológicas ya se las había mencionado anteriormente el psiquiatra. Aquí vienen escuetas, no vienen tan específicas como lo que les dijo el psiquiatra, pero tienen muy buenos puntos que tenemos nosotros que ver, sobre todo los puntos de la toxicidad, la adversidad, a quién no se le debe de dar, ¿sí? A quién sí se le debe de dar, ¿sí? Esto es importante. Si te quieres perder por aquí, es cosa de que le des una lectura, es simplemente una paginita muy pequeña que te puede ayudar en determinado momento a decidir en determinado momento cómo dirigir tu tratamiento hacia estas personas, ¿sí? Aquí también vienen los antidepresivos, sus efectos secundarios, ¿sí? Y definitivamente el seguimiento. Este es un punto, por favor, muy importante. Una vez que ya te pusiste de acuerdo qué es lo que van a hacer tus pacientes, cómo lo van a hacer, tú lo dejas escrito en tu expediente y entonces hay que evaluar para determinar si hay mejoría. Porque una cosa es que te digan que sí, lo voy a hacer, y otra cosa es que lo hagan. Y mucha gente, por ejemplo, tiene un estigma importantísimo hacia los medicamentos. Y como viene allá arriba, sí, hay gente que dice, no, porque me voy a hacer dependiente de los medicamentos. Y realmente no te producen dependencia, ¿sí? Y entonces es bien importante tratar de explicarles cómo el medicamento va a funcionar en su cerebro, por qué se da entre 9 meses hasta 1 año, 2 meses el medicamento, según las guías que tú sigas, ¿sí? Las guías del NHGAP te dicen entre 9 meses, 1 año pasados, ¿sí? Hay que darse el medicamento, ¿sí? Y entonces hay que explicarles cuando las personas... A mí me gustaría darle medicamento, señora. ¿Sabes qué? Para que se te quite un poco la irritabilidad, un poco más la irritabilidad, estás pasando por un problema de depresión. ¿Sabes qué? Si empiezas a tomar este medicamento te vas a sentir más tranquilo. Entonces esto es importante que ustedes lo platiquen con sus pacientes, porque esto, ¿sí? Tienen que llegar a un entendimiento en donde ellos digan, sí, acepto. Porque desgraciadamente hay mucho estigma sobre los medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Y sobre el tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, tienen que ustedes pactarlo.
Tienen que ir poquito a poquito, sensiblemente estando y acompañarlos junto a ellos. Si no lo quieren, por favor, no lo impongan. No le digan, pues entonces no se va a sentir bien, señora. No lo impongan. Pues muy bien, miren, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, va usted, quedamos de que usted iba a hacer ejercicio, de que se iba a tratar de levantar más temprano, de que va a sacar la cita con el psicólogo, aquí en la clínica, no sé, tú vas configurando según también lo que en tu medio haya, ¿sí? Y entonces, poco a poco, sí, vas pactando. Si realmente está mejorando o no está mejorando la persona, si está mejorando, aliente a la persona a continuar con su plan de tratamiento y actual hasta que esté libre de los síntomas, ¿sí? En un periodo de 9 a 12 meses, ¿sí? Si está libre de los síntomas, entonces ya no necesitas, ¿sí?, planear un seguimiento. Organice otra cita de seguimiento para 1 o 2 semanas después, sobre todo al principio, ¿sí? 2 semanas después, ¿sí? O 1 semana después, sobre todo si le vas a dar medicamento, en 1 semana hay que verlo, a ver cómo le cayó el medicamento y se tuvo, ¿sí?, los efectos secundarios que aquí mismo vienen en la NHGAP. Náuseas, dolores de cabeza, ¿sí? No pueden dormir, se sienten ansiosos, esos son los más frecuentes, ¿sí? Pero pueden haber otros. Entonces, cada semana para ver cómo está bien, cómo está sirviendo el tratamiento, ¿sí? Posteriormente, si tú ves que la persona va mejorando, pues entonces lo espacias a 2, luego a 1 mes, y luego así te vas, ¿sí?, espaciándolo. Reduzca el contacto a medida que mejoren los síntomas de la persona, por ejemplo, ¿sí? Véala 1 vez cada 3 meses, después de los 3 meses iniciales, ¿sí? Es importante el seguimiento, vuelvo a decir, porque una cosa es que tú ya hayas encontrado por dónde acomodar las cosas, pero otra cosa es de que los pacientes lo sigan. Entonces hay que acompañarlos, ¿sí? Ya los pudiste contener, ya les diste en determinado momento y pactaste una forma de tratamiento, y entonces hay que, sí, acompañarlos un rato, para posteriormente irlos soltando, muchachos. Bien, si no hay ¿cómo lo podríamos decir? Si no hay una buena evolución, ¿sí? Si no ha mejorado la persona, si no todavía no recibe tratamiento psicológico, considere la posibilidad de un tratamiento. Si la persona con el plan que hiciste todavía no recibe tratamiento psicológico, mándalo por favor con un psicólogo. Si recibe un tratamiento psicológico, evalúe la participación de la persona y su experiencia en el tratamiento psicológico actual. Esto también es importante, ¿sí? Porque a veces podemos ver que las personas no salen con un tratamiento psicológico y entonces a lo mejor hay que pensar en darles medicamento, ¿sí? Y ir platicando y ponerte de acuerdo con ellos en darles medicamento. Si todavía no es tratado con antidepresivos, considere, ¿sí?, recetar el antidepresivo. Pero hay que pactarlo, ¿sí? Es importante llegar a un acuerdo. Es un acuerdo, no es una imposición. Antes, tómese esto, señora, y con esto se va a sentir mejor. No, porque lo vas a perder. Son pacientes de difícil manejo, muchachos. Y eso lo tenemos que entender. Una persona con un problema de salud mental tiene una disfuncionalidad con su familia, con todo mundo, hasta con la autoridad. Y tú eres una autoridad y en determinado momento es un paciente de difícil manejo, ¿sí? Entonces, por favor, tranquilos, ¿sí? No les traten de imponer, traten de disuadir, ¿sí? Humanamente traten de disuadir a esta persona que se va a sentir mejor. Toma la persona la medicación como se le ha prescrito. Si no lo hace, indaguen acerca de sus razones y promueve el cumplimiento del tratamiento. Esto es bien importante porque muchas personas ya empiezan a sentirse bien y no, doctor, ya me sentí bien, por eso ya lo dejé y por eso ya no continué con el tratamiento.
vuelvan a explicarles, por favor, por qué se debe de tomar por cierto tiempo. Y decirles que el problema es de que ellos pueden recaer, ¿sí?, al problema depresivo en cualquier momento si ellos dejan de tomar el medicamento. Entonces, por favor, también vuelvan a hacer esta conciencia, ¿sí?, a los pacientes sobre esto. Bien. ¿Hay síntomas de manía? Si no hay síntomas de manía, ¿sí?, entonces monitorea el tratamiento. Si hay síntomas de manía, otra vez, ¿sí?, la persona empieza a sentirse muy enojada todo el tiempo o muy desesperanzada, muy inquieta, ¿sí?, o con ideas de que es muy importante, aguas, ¿sí?, descontinúe el medicamento antidepresivo. Está cayendo, está muy probablemente en una periodo, bueno, con una enfermedad bipolar, y entonces puede ser muy peligroso, ¿sí? Trate la manía y consulte a un especialista, vaya al módulo de psicosis. Sí, el monitoreo del tratamiento, sí, este es el monitoreo del tratamiento, si hay síntomas de manía, si no hay síntomas de manía, y lo que venimos desde acá, sí, que hay un buen manejo, la persona está realmente sintiéndose bien con lo que estás haciendo, ya lo viste 3 semanas, ya lo viste en un mes, ¿sí? Siga monitoreando el tratamiento en los siguientes momentos, ¿sí? Siga haciéndole pues citas, y en cada contacto proporcione psicoeducación, reduzca el estrés, fortalezca los apoyos sociales, promueva el funcionamiento adecuado de las actividades diarias en la vida de la comunidad y examine si procede el uso de medicamentos antidepresivos y el tratamiento psicótico. ¿Tiene la persona algunos síntomas que causen inquietud? Examine a la persona para detectar trastornos médicos concurrentes, ¿sí? Y entonces hay que seguir haciendo el tratamiento. ¿Es la persona una mujer de edad fecunda que piensa embarazarse? En caso afirmativo, consulte al especialista. ¿Revisa el tratamiento? Sí, procede. ¿Ha estado la persona libre de síntomas durante un periodo de 9 a 12 meses? Entonces hay que platicar con ella la posibilidad de dejar el tratamiento. Si la persona sigue con depresión, hay gente que no puede dejar de seguir tomando el medicamento de por vida, ¿sí? Eso ya lo verán también en psiquiatría cuando lo vean con, ¿sí?, el especialista, ¿sí? Pero analice con la persona si los riesgos y las ¿cómo se llama? Y las beneficios de suspender la medicación. Bueno, aquí ya cuando la persona ya está libre los 9 a 12 meses, hay que ver si lo podemos dejar. Si no, continúe la medicación hasta que la persona esté libre de síntomas durante 9 a 12 meses. Y si no, bueno, pues vuelvo a decir, esto lo van a ver con el psiquiatra. A veces hay que darse más tiempo. Me da gusto haber estado con ustedes. Creo que una de las cosas importantes, hay que buscar este grave problema que a veces lo hemos normalizado porque es parte del sufrimiento que a veces vemos en las personas y a veces en la educación, en muchos momentos en la que a mí me tocó, no se hacía uno sensible de esto y nada más veíamos la parte biológica, pero la funcionalidad psicosocial de este problema es grave en el mundo. Me da gusto verlos el día de hoy y me despido de ustedes. Que tengan un excelente día.